Bienvenidos, hoy vamos a descubrir uno de los lugares más sorprendentes de España, un paraje pintoresco nacional y bien de interés cultural en la categoría de Jardín Histórico, uno de los máximos reconocimientos patrimoniales del país. Cascadas, cuevas, lagos y un paisaje que parece sacado de un cuento. Después de 2 horas y media de viaje desde Madrid llegamos a la provincia de Zaragoza, en la comunidad autónoma de Aragón. Aquí nace el verdadero protagonista de esta historia, el río Piedra, cuyas aguas han esculpido durante miles de años un paisaje de cascadas, grutas y lagos que hoy forman uno de los jardines históricos más impresionantes de España. Hemos llegado al municipio de Nuévanos y desde aquí solo hay 2 kilómetros, apenas 3 minutos en coche hasta el monasterio de Piedra. Al llegar al complejo turístico encontrarás un amplio aparcamiento. Dentro del recinto la velocidad máxima es 10 kilómetros por hora y el estacionamiento está permitido hasta las 9 de la noche. Y el acceso resulta muy cómodo para comenzar la visita. De aquí me dirigí hacia la taquilla. La entrada general cuesta 20 euros, incluye la entrada al recorrido al parque, también al acceso al monasterio y la exhibición de vuelos de aves rapaces. Aquí estoy con Juan Federico Muntadas y Jornet, que es el artífice de este hermoso parque. Nada más entrar, los chicos del parque me pusieron un búho para hacerme una foto. Tenerlo tan cerca fue una experiencia simplemente increíble. ¿Qué te está pareciendo? Un sitio muy hermoso, extraordinario, nunca visto en lo que he conocido de España. Y la verdad es que el búho, la foto con el búho me encantó. Nuestra ruta comienza por el Paseo de la Olveda, un precioso sendero arbolado que conduce al corazón del parque. Desde aquí ya se pueden disfrutar las primeras vistas del monasterio. Y algo muy importante, durante todo el recorrido está prohibido fumar. Para proteger este entorno único, mamá y yo no podíamos dejar de mirar a nuestro alrededor. El paisaje era tan bonito que parecía sacado de un cuento. Y aquí seguimos ascendiendo hasta el mirador de la Puerta Negra, uno de los puntos más altos del jardín histórico. Este mirador está situado junto al Torreón Sur y a un tramo de la antigua muralla que protegía el monasterio cisterciense. En esta zona también se han creado un jardín naturalista con plantas autóctonas y silvestres, diseñado para integrarse en el paisaje y favorecer la biodiversidad. Desde aquí se obtiene una de las panorámicas más bonitas de todo el Parque Jardín Histórico. Desde aquí el tiempo parece detenerse, la piedra abraza al monasterio, el bosque lo protege en silencio y el verde se derrama hasta donde alcanza la mirada. Es como si la naturaleza hubiese decidido construir una catedral sin techo, donde el cielo es la bóveda y el río, desde algún lugar escondido, sigue escribiendo esta historia gota a gota. Y mientras nos deleitábamos con las flores increíbles que había, íbamos hacia el Cañar, donde por primera vez el gran protagonista se deja ver, el río Piedra. Sus aguas han dado vida a este lugar durante miles de años, creando un auténtico bosque de ribera. Gracias a la humedad constante se forma un microclima único, capaz de transformar un entorno de aspecto seco en un oasis lleno de árboles, helechos, musgos y el inconfundible sonido del agua. Aquí el río comienza a dividirse en pequeños brazos, serpentea entre el bosque, desaparece entre la vegetación y vuelve a surgir una y otra vez, convertido en arroyos, cascadas y lagos. Durante miles de años, sus aguas han ido depositando minerales que han moldeado este paisaje único. El jardín no fue construido alrededor del río, fue el río quien construyó el jardín, y Juan Federico Muntadas se limitó a crear senderos, puentes y miradores para que todos nosotros pudiéramos descubrir esta obra de la naturaleza sin transformarla. Mi madre y yo estábamos a punto de descubrir y disfrutar de la Cascada Trinidad,
que es una de las primeras grandes joyas de este parque jardín histórico del Monasterio de Piedra. Y aquí se tiene que hablar de delicadeza con la que el río Piedra se desliza sobre una pared de roca caliza modelada durante miles de años. Estábamos sorprendidas porque se deslizaban en pequeños hilos el agua que resbalaban lentamente entre el musgo y la vegetación. Esta cascada Trinidad representa a la perfección la filosofía del creador de este hermoso parque, Juan Federico Muntadas, que diseñó este lugar en el siglo XIX. Él comprendió que no era necesario modificar la naturaleza para hacerla extraordinaria. Abrió senderos y creó estos miradores para que nos permitieran a todos nosotros contemplar esta belleza. Por eso esta cascada sigue apareciendo prácticamente igual en grabados, fotografías y relatos de viajeros desde hace más de 150 años. Este es un pequeño oasis que contrasta con el paisaje mucho más seco que existe fuera del parque. Y en este verano tan caluroso de este año realmente fue como el oasis en el desierto. La historia de este parque comenzó hace siglos. En este lugar contiguo donde estaba el monasterio estaban los monjes cistercienses. Ellos aprovechaban el agua de este río para regar sus huertas, mover molinos y abastecer la vida del monasterio. En 1835 llegó la desamortización de Mendizábal y eso obligó a los monjes a abandonar el monasterio y, por supuesto, toda esta zona aledaña. Pero en 1843 el empresario catalán Pablo Muntadas Campeny compró toda la finca en una subasta pública, pero fue su hijo Juan Federico Muntadas, que tenía una visión completamente distinta. Él era escritor, viajero, filósofo y un apasionado de la naturaleza. Durante sus viajes por Inglaterra conoció los grandes jardines paisajistas románticos, donde el objetivo no era dominar la naturaleza, sino acompañarla y descubrir su belleza. Cuando regresó aquí comprendió que el verdadero tesoro no eran las ruinas del convento, sino el paisaje que el río había creado durante miles de años. Así que él recorrió este lugar, lo exploró, cada rincón, y fue abriendo estos senderos, puentes, escaleras y miradores para que todos nosotros pudiéramos contemplar las cascadas, las grutas, los lagos sin alterar la esencia. Él mismo descubrió accesos a lugares tan emblemáticos que veremos más adelante. Gracias a la visión de Juan Federico Muntadas, este lugar no solo se salvó del abandono, sino que se convirtió en uno de los primeros destinos turísticos de naturaleza de España. Más de siglo y medio después seguimos recorriendo prácticamente los mismos senderos que él imaginó, contemplando el mismo río Piedra y descubriendo el paisaje exactamente como él quiso que lo viéramos, sin cambiar la naturaleza, sino aprendiendo a admirarla. Para mí, hoy este es uno de los jardines históricos más valiosos de este país y también símbolo del romanticismo. Sinceramente, no creo que exista nada más romántico que caminar entre estas cascadas, escuchar el río y sentir la naturaleza que lo envuelve todo. Hay lugares bonitos y luego está este. Y al ladito está la gruta del artista, que ha sido cincelada por el agua. No es el martillo el que deja perfectos los guijarros, sino el agua con su danza y su canción. Esta es una frase del poeta Rabindranath Tagore que resume a la perfección este lugar. Y aquí estoy deleitándome en una de las cavidades naturales más impresionantes del parque, en donde la única artista fue la naturaleza. Sinceramente me fascinó cómo se abren los senderos que se construyeron aquí. En algunos tramos parece que caminas dentro de la roca y en otros que el río te acompaña a cada paso. Se nota el enorme cuidado con el que se diseñó este recorrido, que nos permite descubrir cada rincón sin romper la magia del lugar. ¡Wow! Ahora viene la partecita de la cueva. Este lugar es absolutamente mágico. Me encanta. Bueno, y después de escalar, llegué al mirador de la Caprichosa, un lugar perfecto para contemplar la cascada desde lo alto. Aquí el río Piedra se precipita en una caída de unos 30 metros, sobre la roca caliza en una inmensa cortina de agua. Y aquí me vine porque una antigua leyenda dice que
Se pueden conceder deseos a quien suba este mirador. Sinceramente, este es un lugar que no dejó de sorprenderme. Llegué a Los Vadillos, que son un paraje idílico, situado en la parte más alta del recorrido. En esta zona el río Piedra se ensancha y se desliza de forma caprichosa, formando un conjunto de rápidos y pequeños saltos de agua escalonados. Es un ambiente íntimo y sonoro, un lugar para descansar entre el relajante murmullo del agua que salta sobre las rocas y la tranquilidad del entorno. Aquí el río está franqueado por fresnos, sauces, olmos y chopos que generan una sombra fresca y un entorno casi selvático. Por supuesto están los senderos con puentes de madera y bancos que invitan al caminante a sentarse y contemplar la naturaleza. Ver a mi madre aquí fue sin duda uno de los momentos más especiales de este viaje, aunque viajamos juntas muy a menudo. Hacía muchísimo tiempo que no la veía tan feliz, tan fascinada y tan ilusionada con un lugar. Su emoción hizo que este paisaje fuera todavía más bonito y sé que este será un recuerdo que guardaré para siempre. Y aquí me gustaría destacar las palabras que dijo el artífice de este parque. Sus cascadas cantan con voz eterna y sus grutas guardan secretos que solo el tiempo ha sabido cincelar. Juan Federico Muntadas Fornet, quien no solo fue el creador de este parque, sino también escritor y dramaturgo. Él publicó bajo el seudónimo de Leandro Fornet dos obras fundamentales sobre este lugar. Una llamada El Monasterio de Piedra en 1871, considerada la primera guía del parque y del monasterio, y Eureka, el descubrimiento de la Gruta Iris en 1860, un poema dedicado al hallazgo de esta gruta que la veremos más adelante. Además, él fue quien desarrolló uno de los primeros proyectos de turismo de naturaleza de España. Un jardín histórico no es solo un jardín bonito, es un paisaje con un valor histórico, artístico y cultural excepcional, protegido por ley para conservarlo tal y como ha llegado hasta nuestros días. Este jardín, la naturaleza creó la obra y el ser humano aprendió a mostrarla sin destruirla. Esa es la grandeza de este lugar. Otros lugares que están reconocidos con esta misma categoría, por ejemplo en Madrid, los Jardines de Aranjuez, el Parque del Retiro, el Jardín del Capricho, el Campo del Moro y el Real Jardín Botánico. En el que estamos hoy, este jardín paisajista construido alrededor de un paisaje natural. Esta singularidad es precisamente una de las razones por las que está considerado uno de los jardines históricos más excepcionales del país. No caen las cascadas, el tiempo se derrama, aquí el agua no corre, recuerda cada siglo que ha rozado esta roca, cada invierno, cada primavera, cada amanecer que encontró el río Piedra, el mismo camino hacia el abismo. Hay lugares que se visitan, pero este se escucha, porque antes de verlo el agua ya pronuncia tu nombre entre los árboles, y cuando por fin aparece, no cae con violencia, sino con la elegancia de quien lleva miles de años repitiendo el mismo gesto sin equivocarse jamás. La cascada de la Caprichosa no es la más alta del monasterio, pero es, desde hace más de un siglo, la que más ha fascinado a viajeros, escritores y visitantes. Su nombre no es casual, su caída cambia con la luz, con el caudal y con las estaciones, como si el agua nunca quisiera mostrarse dos veces de la misma manera. Desde una altura aproximada de 35 metros, el río Piedra se desploma sobre una pared de roca caliza que él mismo ha ido modelando durante miles de años. Es muy emocionante poder contemplarlo. Ha estado rodeada de leyendas. Una de las más conocidas es que quien formula aquí un deseo puede verlo cumplido si su destino es tan caprichoso como la propia cascada. Una de las cosas que más me gustó es que en el recorrido siempre hay bancos donde puedes parar a descansar y es un detalle que se agradece muchísimo. Muchos de estos bancos están situados justo en donde están las cascadas, así que se pueden contemplar y ponerse a escuchar el sonido del río. En algunos puntos como este hay que caminar con un poco de precaución porque en algunos tramos el suelo está húmedo por la cercanía de la cascada y puede resultar algo resbaladizo. No sé explicar por qué, pero el agua siempre me encuentra.
Me encuentra cuando necesito silencio, cuando necesito fuerza, cuando necesito volver a empezar. Me encanta escucharte antes de verte, porque anuncias tu llegada con un rugido que me asusta, despierta. Me encanta cuando irrumpes entre las rocas con la fuerza de quien no pide permiso, cuando caes con tanta potencia que el mundo parece detenerse en un instante para contemplarte y entonces estallas, te rompes en miles de gotas, te vuelves espuma, te vistes de blanco como si la nieve hubiera aprendido a bailar, golpeas la roca una y otra vez, no con rabia sino con la paciencia de quien sabe que las montañas también terminan cediendo, porque tú no conquistas por la fuerza, conquistas por la constancia. Eres salvaje pero también delicada, eres indomable pero al mismo tiempo abrazas cada piedra que encuentras en tu camino. Y quizás por eso me identifico contigo, porque también he tenido que aprender que no siempre hace falta dejar de caer para seguir siendo fuerte, que incluso cuando parece que todo se rompe, la vida sigue fluyendo. Cuando acerco mis manos a ti, algo dentro de mí también se limpia. Las prisas se marchan, los miedos se disuelven, el ruido desaparece y por un momento solo existimos tú y yo. Tú recordándome que la vida nunca se detiene. Yo recordando que también nací para seguir adelante. Salgo de este lugar diferente, más ligera, más viva, más libre, porque hay paisajes que se fotografían, pero hay aguas que te reconstruyen por dentro y esta es una de ellas. Y aquí, frente a uno de sus senderos, quiero hablar del creador de todo este parque, Juan Federico Muntadas Campeny. Era multifacético, era escritor, dramaturgo, viajero, empresario y un apasionado de la naturaleza. Sintió una enorme curiosidad por el arte, la literatura y el paisaje, que le llevó a recorrer varios países europeos para conocer de primera mano las nuevas corrientes paisajísticas. Y sin duda aquellos viajes marcaron su vida. Comprendió que la naturaleza no necesitaba ser dominada sino admirada. Y quiero resaltar un punto muy a favor, es que aquí en la mitad del trayecto hay un servicio. Y hemos llegado a un lugar mágico donde el agua brota y se reparte en pequeños regueros naturales que descienden ladera abajo, rodeados de una vegetación exuberante. Aquí, en la Fuente del Señor, aparece el rincón donde el agua y la vegetación crean uno de los ambientes más húmedos y singulares de todo el recorrido. En este lugar pensaron en todo. Aquí llegamos a una zona llena de sombra y con el rumor del agua donde se puede merendar y respirar un poco, sentarse a oír el sonido de la naturaleza, y también había estas increíbles fuentes de agua potable en las que podías rellenar tus botellas. Luego llegamos al monumento dedicado a Juan Federico Muntadas, el hombre que supo mirar este paisaje de una manera diferente. Este busto recuerda a una persona, recuerda la idea, la de proteger la naturaleza, y con todos ustedes llegamos al corazón del parque, la impresionante cola de caballo, la cascada que se ha convertido en el gran emblema de este jardín histórico. Aquí el río Piedra abandona su recorrido tranquilo y se precipita desde lo alto de una pared de roca caliza a una caída de unos 50 metros, formando un velo blanco que recuerda precisamente a la cola de un caballo cuando el agua se abre al caer. Pero estamos ante una obra de arte creada por la naturaleza durante miles de años, creando formas, cavidades y relieves que hacen que cada rincón parezca esculpido. Por un lado la cascada con una potencia inmensa, por el otro lado el curso del río que transmite calma. Aquí se demuestra que la naturaleza con paciencia y tiempo puede crear auténticas obras maestras. Aquí vienes a escuchar la historia de la tierra escrita en agua. Aquí se ha convertido el paisaje natural en un recorrido visitable, algo totalmente innovador para la época en que se hizo. La filosofía es hacer accesibles las maravillas. La visión de Juan Federico Muntadas fue mucho más allá del paisaje. En 1867 creó aquí la primera piscifactoría moderna de España, aprovechando las aguas del río Piedra para la cría de peces como la trucha. Y conseguimos algo increíble, que mamá
tocar a un gato, aunque sea en un mural. Estamos en la piscifactoría, pero antes nos explican un poco sobre la fauna y la flora de este lugar. Aquí está el jabalí, el corzo, el buitre leonado, el gato montés, la lavandera. Está toda la fauna de la zona, bien hermoso. Es lindo, lindo este mural. Lo que hoy parece un simple rincón de agua dentro del parque fue en realidad una auténtica revolución científica para su época. Juan Federico Muntadas comprendió que el río Piedra no solo era el elemento que daba vida a las cascadas y al paisaje, sino también un ecosistema que debía conocerse y conservarse. Así que aquí vemos la primera piscifactoría moderna de España, un espacio destinado a la cría y reproducción de especies acuáticas para favorecer la repoblación de los ríos. En sus instalaciones se trabajó principalmente con trucha común y también con cangrejo ibérico, y posteriormente se incorporaron otras especies como el salmón. Su función era producir ejemplares que pudieran ser liberados en otros ríos, ayudando a recuperar poblaciones y fomentando la conservación de la fauna fluvial. La genialidad de Muntadas fue entender hace más de 150 años algo que hoy consideramos fundamental. Muntadas Jornet se define por un ideal: transformar el mundo con sensibilidad, conocimiento y compromiso moral. Él fue un visionario del turismo, el pionero del turismo natural, cultural y sostenible en España. Inenarrable gruta, aunque el hombre tu mágica grandeza y asombrosa belleza en todo su valor estime, vano será que describirte intente. Aquí se notan las capacidades artísticas y poéticas de este hombre. La literatura es el núcleo intelectual de Muntadas Jornet. Escribe para pensar, educar y emocionar. Su obra abarca varios géneros y refleja una profunda sensibilidad romántica. Fue poeta, dramaturgo, novelista y autor de composiciones líricas y musicales. También fue un político idealista, comprometido moral y con la voluntad de mejora. Fue diputado en Cortes, participó del liberalismo moderado y reformista. Muntadas Jornet se movió en un entorno intelectual artístico de primer nivel con las figuras más destacadas de la España del siglo XIX. Y aquí podemos apreciar algunas de las pinturas de esos intelectuales y pintores de la época. Este entorno fue gracias a él un lugar de encuentro entre política, arte, música y ciencia. Para Muntadas, la política era una forma de responsabilidad moral. Muntadas, consciente de que había creado un espacio excepcional, abrió en 1861 uno de los álbumes de visitantes para que las personas que llegaban hasta este rincón pudieran dejar constancia de su paso, sus impresiones, dedicatorias, dibujos o versos. Con el tiempo, esos libros se transformaron en un auténtico testimonio de la vida cultural española del siglo XIX. En estas páginas quedaron nombres, emociones, personas que llegaron hasta este paisaje de agua, roca y vegetación, que dejaron escrita su admiración. Por aquí pasaron escritores, artistas, músicos, políticos y viajeros que quisieron inmortalizar la impresión que les causaba este lugar. En esta primera piscifactoría de España, Muntadas incorporó técnicas científicas traídas de sus viajes a Suiza y Alemania. Fue una iniciativa pionera integrada en el paisaje, que concibió integrar el progreso y el respeto a la naturaleza en un tiempo donde todavía no existía el concepto de sostenibilidad, principalmente la cría y reproducción de las truchas. Del río a la piscifactoría se intenta emular mediante técnica piscícola e hidráulica el funcionamiento de un río para cerrar el ciclo en cautividad. Aquí se inicia el ciclo vital entre diciembre y enero en los tramos altos del río sobre fondos de grava. Unas 1.500 huevas por kilo de peso de la hembra. La hembra excava un surco, el macho fecunda las huevas. Se crean en los estanques resaltos para capturar a los reproductores en su camino, aguas arriba.
La finalidad de este lugar no es una producción industrial, sino la conservación, criar ejemplares y huevos, para después repoblar ríos y recuperar poblaciones piscícolas. Durante décadas desde este lugar salieron peces destinados a numerosos ríos españoles, convirtiendo a este lugar en un referente nacional de la acuicultura. Ahora vamos a llegar a la Gruta Iris, que es una de las historias más extraordinarias de este parque jardín histórico, pues durante siglos estaban escondida completamente detrás de la gran cola de caballo, la Cascada Grande. A la cueva. Bueno, estamos entrando en una cueva. Mi mamá tiene un poco de miedo. ¡Espectáculo! ¡Guau! ¡Qué espectáculo! ¡Espectacular! ¡Oh, qué guapo! ¡Increíble! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, qué chulada! ¡Qué miedos! Juan Federico Montadas, fascinado por aquel rincón, sabía que detrás de la cascada existía una cavidad, pero durante mucho tiempo parecía imposible acceder a ella. Según sus propios escritos, después de numerosos intentos, tuvo una idea decisiva. Si no se podía subir hasta la gruta, había que entrar bajando. Durante siglos, la cola de caballo guardó celosamente su secreto. Detrás de sus más de 50 metros de caída de agua existía un mundo oculto al que nadie podía acceder. Pero un día, un inquieto Montadas decidió descubrir qué escondía aquella montaña. Después de varios intentos encontró la solución: abrir un acceso desde la parte superior para descender hasta el interior de la cascada. En 1860 comenzaron los trabajos. Con esfuerzo, herramientas de la época, picos y pólvora, los trabajadores fueron perforando la roca hasta conseguir abrir un camino. El 20 de abril de 1860 quedó inaugurada la escalera de piedra que permitía entrar en la gruta y contemplar por primera vez desde dentro la caída de agua de la cola de caballo. Otra subidita de escaleras. Bueno, aquí voy para arriba, vamos a subir escaleritas, a ver qué nos sorprende este trozo de la gruta, porque esto está cada vez más interesante. Esto se pone cada vez más interesante. Estoy encantada. Mira las escaleritas. Y es así que por la genialidad de Montadas podemos atravesar la roca, caminar por sus entrañas y colocarnos detrás de la cortina de agua de más de 50 metros. Poco a poco la oscuridad de la gruta pasa al frescor, a la humedad, al sonido atronador del río y a un espectáculo único de estalactitas, estalagmitas y formaciones de caliza creadas durante miles de años. Se llama la Gruta Iris porque está relacionado con el fenómeno que se produce cuando la luz del sol atraviesa la cascada, especialmente en determinados momentos del día, creando pequeños arcoíris suspendidos en las gotas del agua. Montadas no solo descubrió un lugar escondido, consiguió convertirlo en una experiencia sensorial, donde se unen geología, agua, luz y emoción. Más idílico de todos, una preciosidad. Mirad, aquí está la cascada. Su gran mérito fue hacer accesible una maravilla natural, sin quitarle su carácter salvaje, integrando el camino, las escaleras y los túneles dentro del propio paisaje. Y así nació uno de los lugares más mágicos de este parque histórico, la Gruta Iris, una catedral natural donde el agua escribe su propia historia. Desde estas escaleras que nos llevan desde la parte superior de la montaña hasta las profundidades de este mundo escondido, el camino nos permite contemplar primero el gran nacimiento, la caída de agua, observar cómo el río Piedra se asoma al vacío antes de convertirse en una imponente cola de caballo, y después adentrarnos en el interior de la montaña. Poco a poco dejamos atrás la luz exterior para entrar en las entrañas de la roca, caminando justo detrás de la cortina de agua, sintiendo su fuerza, su sonido y la humedad que ha moldeado este lugar durante miles de años. Es una experiencia única estar dentro de la propia montaña.
salen estos 4 arbolitos de este tronco. Me encanta. Montadas también hizo aquí un hotel con instalaciones hidroterápicas, convirtiendo las ruinas en uno de los primeros destinos turísticos de naturaleza en España. Y ahí estaba mi chiquitín esperándome, solito en el parking. Ya llegué mi cocina linda. Me voy de este lugar con el corazón lleno de gratitud hacia Juan Federico Montadas, un hombre adelantado a su tiempo que tuvo la visión de crear unos senderos que hoy nos permiten descubrir y disfrutar de esta maravilla natural. Termino este recorrido contemplando el paisaje del embalse de la Tranquera, un escenario único donde el agua y la montaña se funden en una imagen que parece imposible de olvidar. Gracias a Dios y a la vida por permitirme vivir este lugar con mi madre. Los espero en mi próxima aventura.